tardes. Bienvenidos a este nuevo video para nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar charlando sobre otro tema básico pero importante de la gramática inglesa, denominado el pasado simple. Para ser más específicos, vamos a hablar un poco del pasado simple del verbo to be. Recordemos que en presente el verbo to be es este verbo muy importante en el inglés que nos ayuda a entender el verbo estar y el verbo ser en español. Cosas como I am beautiful, I am at home, I am in Bogotá, etcétera, etcétera. Son frases que nos ayudan a marcar descripciones mías y de mi entorno, descripciones de objetos, emociones, cómo me siento también. I am happy, I am sad, o en su defecto, ubicaciones. I am at home, I am in Medellín, etcétera, etcétera. En este caso, el pasado habla mucho del contraste de ese presente del que hablé anteriormente con un pasado, características que tenía, descripciones, emociones o ubicaciones que tenía en el pasado y que voy a contrastar con el presente. Nuestros primeros pasos son entender de que existen al menos 10 conjugaciones para el verbo ser y estar en español, incluyendo el pasado, aunque existen variaciones de la traducción de ser y estar en pasado, que son de tiempos muy específicos en el español y que en el inglés como tal no existen y que se aglomeran en el pasado simple. Ejemplo, estuve o era, pero también estaba, también fui. Son varias connotaciones del pasado de ser y estar que en inglés en teoría se aglomeran, como les digo, en el pasado simple del verbo to be. En este caso solo tenemos dos conjugaciones para el inglés del pasado simple del verbo to be. Serían was y were. Y una forma muy sencilla de recordarlo es dejar en nuestra cabeza que los pronombres singulares como I, he, she, it van a usar was. I was, he was, she was, it was. Y los pronombres plurales, incluyendo a you, van a usar were. You were, we were, they were. Recordemos las traducciones. I was, yo era o estaba, fui o estuve, y así sucesivamente. O los plurales, nosotros éramos, estábamos o fuimos, dependiendo del caso. En esta imagen van a encontrar las posibles conjugaciones en pasado de los verbos ser y estar. Y estas serían en inglés. I was, you were, he was, she was, we were, it was, they were. Aquí van a ver las estructuras, tanto de afirmación como negación y pregunta. Y aquí es donde vamos a hacer un par de ejemplos rápidos de cómo funciona el uso del pasado simple del verbo to be en un contexto real. Podemos decir cosas como I was very chubby, but now I am slim. Yo era muy panzón, gordito, ¿cierto? Y ahora soy delgado. Now I am slim o I am thin. Vamos a decir I wasn't, negación, o I was not, que sería para los singulares. I was not at home yesterday, but I am here today. No estaba en casa ayer, pero estoy aquí hoy. They were not friends a couple of years ago, but now they are very close. Ellos no eran amigos hace un par de años, pero ahora son muy cercanos. Y tenemos dos tipos de preguntas, las preguntas cerradas, las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas van a tener una explicación en su respuesta con una frase nueva. Y las preguntas cerradas van a tener un yes o no como respuesta. Ejemplos. Were you very tall as a kid? Por ejemplo, ¿eras muy alto cuando niño? Yes, I was. Sí lo era. Yes, I was. Asimismo, las respuestas podrían ser yes, he was, yes, we were, yes, they were. Si fuera negativo, no, I wasn't. No, no lo era. No, you weren't. No, he wasn't. No, it wasn't. No, they weren't. Weren't es la abreviación del were not. Eso sería la explicación del pasado del verbo to be. Entiendo que pueda ser corta y muy básica, pero es supremamente importante a la hora de comprender los contrastes entre el pasado y el presente. Noten cómo no utilicé ningún otro tipo de verbo, solamente me guié con el verbo principal y auxiliar al mismo tiempo, que es el verbo to be.
En la afirmación sería sujeto, verbo to be, depende del pronombre, was, were, más un complemento. Para negaciones, was not o were not, o en su caso informal las abreviaciones wasn't y weren't, más un complemento. Y para preguntar, tenemos el was o were al principio de la pregunta como símbolo de apertura. Recuerden que en el inglés el símbolo directo de apertura no existe. Sujeto. En caso de haber negación pondremos el not después del sujeto. Y el complemento para finalizar con nuestro símbolo de interrogación. Ya saben, si es pregunta cerrada, yes or no. Si es pregunta abierta, respondo con una frase completa. Esa sería toda la explicación. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en un nuevo video.